Sorpresas gigantescas es lo que vimos el día de hoy. Fue una quali cardíaca hasta el último segundo. La definición más apretada de lo que llegamos a pensar en algún momento. Este fin de semana tiene un potencial muy interesante que nos puede llegar a entregar la pelea por el título mundial entre 3 pilotos. El orden final es muy prometedor. Vamos a todo lo importante que sucedió en la práctica libre número 3 y la clasificación del Gran Premio de Bahrein. Iniciamos todo con la última sesión de libres. En esta tercera práctica todos buscaban afinar sus tiempos, colocar en el mejor punto posible la configuración de los monoplaza, siendo más efectivos. Algunos ya estaban bien encaminados de cara a la clasificación y también la carrera. McLaren, Ferrari, Mercedes y Williams eran los que demostraban ser más sólidos hasta ese momento, destacando especialmente a Oscar Piastri, que se proyectaba como el piloto más fuerte, sin descartar algunos corredores que se encontraban cercanos como George Russell o Charles Leclerc. Por otro lado, Red Bull, que era la otra cara de la moneda, aún no encontraba la respuesta en cuanto a la puesta a punto. Hasta ese momento no tenían tan claro poder pelear por las primeras posiciones. En otras circunstancias, una cuarta o quinta plaza hubiera sido aceptable, pero si querían mantener la presión sobre un Lando Norris que lideraba el campeonato, necesitaban hacerse presentes en contra de McLaren. Debían acercarse lo máximo. Esta sesión era crucial para los austriacos. Otro equipo en una situación urgente también era Aston Martin, que requería encontrar obviamente la configuración, esa eficiencia, porque sus corredores estaban muy alejados de la zona de puntos. En cuanto a las proyecciones, evidentemente porque aún no se llevaba a cabo la quali. El viento era bastante intenso, lo que nos hacía ver que sería un factor importante para esta misma sesión, pero también para la clasificación que se llevaría a cabo unas horas después. Los equipos necesitaban prepararse para contrarrestar esto, en especial por los límites de pista. Se anunció la bandera verde, pero los equipos se tomaron con mucha calma este comienzo. De hecho, solamente estaban rodando los dos Haas. Esto se debe principalmente a un factor, como ya te lo había comentado en el resumen anterior, y es que las condiciones en la pista, tanto en temperatura como las prestaciones, tiene todo que ver con el horario en el que se desarrollan las sesiones. Esto quiere decir que en esta jornada no iban a sacar datos importantes del comportamiento de los neumáticos, la refrigeración del monoplaza, degradación o el tiempo para colocar en temperatura las gomas, porque la carrera se iba a desarrollar en un horario mucho más parecido a lo que nos encontraríamos en la clasificación. Por eso ayer explotaron al máximo su hora en la práctica libre número 2, a comparación de la primera, por ejemplo, por lo que muchos usaron esta práctica 3 para experimentar con el balance. Pasaron algunos minutos, pero como te mencioné, las organizaciones se tomaron esta hora con mucha calma. Llegó un punto en el que solamente estaban rodando 3 pilotos, los 2 Haas y un Ferrari, en este caso Lewis Hamilton. No fue hasta que pasaron los primeros 13 minutos que Charles Leclerc se incorporó, pero también los 2 Alpine. En ese primer cuarto de hora lo que era más que evidente era la poca tracción, una adherencia casi nula para los participantes que condicionaba todo para no incrementar la intensidad. Si no, se iban a arriesgar a un posible abandono. En esa primera parte era necesario tomar las cosas con calma, ser pacientes para que incrementara la temperatura y el engomado del asfalto. Evidentemente los tiempos que estaban cronometrando eran muy altos. El mejor crono en ese momento lo tenía Hamilton con el 1:34.846, muy alejado de lo que habían plasmado ayer. Esto lo hizo con neumáticos blandos. De a poco se sumaban más pilotos. Tsunoda, Bortoleto y Lando Norris también salían de sus boxes, faltando 43 minutos para que todo terminara. Los dos SF25 y los Haas regresaban a los pits para poder hacer algunos cambios, experimentar con la puesta a punto. Gradualmente más corredores se incorporaban. Verstappen, Hülkenberg y Stroll, por ejemplo, eran los que ya tenían actividad. El tiempo transcurrió y comenzaron a apretar más el acelerador, en especial Lando Norris era quien lo hacía primero. Bajó la referencia a más de un segundo, marcando el 1:33.796
16. Max Verstappen, por otra parte, continuaba con las molestias, en especial el paso por curva, pero lo que le estaba causando más estragos en su desempeño eran los frenos. No estaban funcionando como el neerlandés quería, y esto estaba mermando bastante los alcances. El actual campeón del mundo volvió a los boxes para ajustar estos componentes. Con 37 minutos en el reloj, Oscar Piastri lanzaba vuelta rápida y rebajó significativamente el tiempo de su compañero, marcando récord en el segundo sector. Se colocó primero con un tiempo de 1:33.324. Los tiempos comenzaron a caer gradualmente y todos los pilotos salieron para ejecutar sus vueltas de simulación de quali. No todos montaban neumáticos de compuesto blando, algunos optaban por compuestos medios. Cuando faltaban 29 minutos para finalizar, vimos la primera bandera amarilla del fin de semana. Nico Hülkenberg presentaba algunos problemas con su Sauber, lo que provocó el protocolo de Virtual Safety Car. Afortunadamente, el alemán dirigió su monoplaza cercano a una de las salidas del circuito, lo que hizo que se perdiera poco tiempo. Solamente demoraron 3 minutos para sacar ese auto del trazado. El progreso de algunos de los pilotos era más que evidente. Max Verstappen, por ejemplo, llegó a mejorar. El neerlandés consiguió colocarse tercero a 234 milésimas de Oscar Piastri. Los rivales de McLaren comenzaban a encontrar un poco más de rendimiento, aunque los tiempos seguían siendo elevados. Era más que evidente que el mapa del motor y también la configuración no estaban siendo las que iban a utilizar en la clasificación. Con 20 minutos restantes, el top 10 estaba conformado de la siguiente manera, hablando de las vueltas rápidas. Piastri estaba haciendo la referencia, seguido de Verstappen, Norris, Alonso, Leclerc, Hamilton, Gasly, Hülkenberg, Lawson y Hadjar. En ese momento, la mayoría de los equipos trabajaban en sus monoplaza. Muy pocos corredores estaban en pista y de hecho vimos mucha más actividad faltando 14 minutos para el final. Los pilotos salieron para comenzar sus simulaciones de clasificación, montaron neumáticos blandos, afinando los últimos detalles. Los tiempos comenzaron a caer de manera clara y es ahí cuando vimos otra queja de Max. Parecía que estaba estableciendo tiempos competitivos, aunque seguía reportando problemas con los frenos. Era más que evidente la desventaja, porque Oscar Piastri, por ejemplo, respondía marcando récord en los 3 sectores, rebajando 1.3 segundos la referencia. Ahora el crono era 1:31.646, una prueba inequívoca que Piastri estaba siendo el hombre más sólido de lo que iba del fin de semana, proyectándose hasta ese momento como el favorito para adueñarse de la pole position. Ferrari, Mercedes y Red Bull trataban de acercarse, pero no conseguían recortar demasiado. Esto provocó algunas radios de pilotos que estaban realmente impresionados del desempeño de ese MCL39. Hasta ese instante los más cercanos eran Leclerc y George Russell, pero todo indicaba que la lucha por esa primera posición iba a ser de un solo equipo. El segundo sector en particular estaba siendo el más fuerte para los de Woking. No se veía quién pudiera acercarse para hacer el contrapeso, hablando evidentemente de pilotos externos. Todo iba a depender si es que alguno de los dos corredores del equipo papaya cometía un error. Es ahí donde sus rivales podían llegar a aprovechar esa situación para colocarse arriba, en especial porque las condiciones del viento y la temperatura iban a cambiar drásticamente. Para la parte final no vimos cambios en el orden. El top 10 quedaba de la siguiente manera: Piastri siendo el número 1, seguido de Norris, Leclerc, Russell, Antonelli, Gasly, Hadjar, Verstappen, Sainz y Hamilton. Estos resultados ofrecían un adelanto de lo que podríamos llegar a ver unas horas después, aunque las cosas iban a cambiar drásticamente. Es momento de hablar de la clasificación, pero antes recuerda que si te gustan este tipo de resúmenes, suscríbete para que sepas cuando subimos nuevo video y estés siempre bien informado. Ahora sí, vayamos a lo más importante de la Q1. El primer filtro se dio con muchísima expectación. Para empezar, el viento incrementó. Por lo tanto, la dificultad del sector número 2 incrementó. El subviraje ya era un problema para este punto de todas las organizaciones, y esto lo agravó todavía más. Muchos corredores se tomaron con calma este primer lapso.
De hecho, en los primeros minutos solamente Stroll, Hülkenberg y Alonso estaban fuera para dar su primer giro. El resto estaba en los boxes. Era importante encontrar una vuelta limpia porque, como sabemos, el tráfico también es un factor muy importante que juega en contra. Al finalizar los primeros intentos, Alonso era la referencia con el crono de 1:32.362. Todavía eran tiempos elevados, se entendía que con la evolución del trazado las prestaciones iban a incrementar, por lo tanto el recorte en los tres sectores se iba a dar inevitablemente. En cuanto a los equipos líderes, el primero que abrió vuelta fue Max Verstappen, seguido de su compañero de equipo. El problema es que el neerlandés todavía se veía muy incómodo. Cuando estaba cerrando vuelta, volvió a tener problemas con los frenos, de hecho bloqueó en la curva número 15. Se fue largo y tuvo que abortar. Luego de esto se fue directamente a los boxes para tratar de solucionar esos problemas. Tsunoda, por otro lado, también estaba cerrando su intento. El problema es que también se fue largo y de hecho había tenido algunos problemas para mantenerse en el trazado, y los límites de pista aquí no perdonan. En particular, estaba haciendo una completa pesadilla la curva número 4 y encontrar el balance correcto en la 10. Cuando faltaban 10 minutos para ver la bandera a cuadros en este primer filtro, estaban solamente 10 tiempos registrados y de hecho había una sorpresa importante. Jack Doohan estaba liderando. El Alpine estaba con un crono de 1:31.919, pero los Ferrari, McLaren y Mercedes estaban en vuelta. Todavía faltaba ver el tiempo de los equipos más fuertes. De hecho, ya desde ese momento se veía que Lewis estaba teniendo problemas para dominar el SF25, porque cuando terminó su giro se quedó a 43 milésimas de Doohan. Su compañero de equipo, a diferencia del británico, había recortado bastante. Cronometró el 1:31.451, casi 5 décimas de mejora con la referencia que estaba, aunque de inmediato los MSL39 se hacían presentes. Piastri estaba colocando el récord absoluto del segundo sector. Cuando terminó su intento, mejoró 62 milésimas lo que había ejecutado el monegasco, aunque de inmediato su compañero de equipo empezó a recortar todavía más. Le quitó el récord absoluto del segundo sector y entonces pudo subir a la primera posición con el tiempo 1:31.107, 285 milésimas más veloz que su compañero. Los W16 también plasmaban su primer tiempo, aunque se quedaron bastante lejos a pesar de que se proyectaban como la segunda fuerza. Antonelli se quedaba a 738 milésimas y Russell a 834, ocupando una cuarta y sexta posición. De hecho, a falta de 8 minutos, quienes estaban en peligro de ser descartados eran Bortoleto, Hülkenberg, Verstappen, Ocon y Tsunoda. Si no mejoraban los RB21, estábamos a punto de ver una sorpresa mayúscula. Luego de esa primera tanda, los pilotos se fueron a los boxes para esperar a ejecutar su segundo intento. Evidentemente, la salvación se iba a definir en esos últimos segundos. Cuando faltaban 4 minutos y medio para que terminara la Q1, todos los pilotos salieron para poder hacer su segundo intento. Había una urgencia de mejorar para quienes se encontraban desde la 11ª posición hacia abajo, y por supuesto los Red Bull obligados a cronometrar un tiempo, porque de hecho a Yuki se le había eliminado su tiempo por límites de pista. Iniciaron las primeras vueltas. Oliver Burman estaba haciendo una buena vuelta, pero tuvo problemas justamente en las curvas, lo que hizo que perdiera mucho tiempo en el segundo sector. Por otro lado, quien también la estaba pasando muy mal era Lance Stroll con su AMR25. Hacía récords personales, pero no mejoraba lo suficiente. Los que estaban jugándose la vida completamente eran los dos toros. Verstappen hacía un recorte importante en el primer sector. Estaba afianzando su pase también después del segundo, lo mismo Tsunoda, aunque debían de cuidarse con los límites de pista. La buena noticia para Christian Horner es que al final Verstappen se colocaba a tercero, y de hecho parecía que todas las dificultades habían quedado atrás, porque se quedaba a solamente 2 décimas de Norris, dando la impresión de que se podía meter en la pelea por el top 3. Tsunoda, por otro lado, también afianzaba su salvación, aunque quedaba bastante lejos del neerlandés, en una 12ª posición. Quienes quedaron eliminados al finalizar todo fueron Albon, quien fue una sorpresa, Liam Lawson, el hombre que no puede dar vuelta después de ese mal paso por Red Bull, Bortoleto, Stroll y Berman.
Inició la actividad en la Q2 y es aquí donde iba a ser lo interesante, había mucha paridad en la zona media. De hecho, algunos pilotos punteros también tenían cierto riesgo de ser eliminados, porque su rendimiento no estaba siendo el esperado, específicamente Red Bull, por ejemplo, aunque todavía tenían tiempo de responder. Eran 15 minutos los que teníamos en esta sesión y habían dos estrategias en este caso. Algunos estaban optando por dos intentos, uno con neumáticos blandos usados y el segundo con los nuevos. Habían otros que estaban optando por un solo intento, colocando ya desde el principio los neumáticos blandos nuevos, aunque todo fue condicionado después de apenas 4 minutos. Llegaba la primera pausa del fin de semana, un protocolo de bandera roja provocado por Esteban Ocon, el piloto de Haas. Cuando se encontraba abriendo giro apenas en el primer sector, perdió el control del tren trasero de su monoplaza, se fue directamente en contra del muro y destrozó absolutamente toda la parte trasera de su auto. Fue un accidente bastante aparatoso, no con la intensidad con la que hubiéramos pensado que fue el choque. Lo positivo es que no le sucedió nada al corredor. Demoraron algunos minutos en sacar el auto, aunque por reglamento se pausa el cronómetro, por lo tanto no perdieron tiempo de esta Q2. Después de esto llegó un momento de mucha polémica. Control de Carrera ya había anunciado en qué momento íbamos a ver una vez más la bandera verde en el circuito, pero el pit lane estaba cerrado y en esos momentos Mercedes lanzó a sus dos pilotos. Esto va en contra del reglamento porque, vuelvo a repetir, Control de Carrera aún no anunciaba que el pit lane estuviera abierto. Este hecho en particular entrega esa ventaja deportiva tanto a Russell como a Antonelli porque son los primeros en abrir vuelta, por lo que comenzó una investigación en contra del equipo Mercedes, lo que podía desencadenar una penalización en contra de los dos corredores protegidos por Toto Wolff. Esta pausa condicionó mucho la estrategia de varios corredores, por lo que optaron por montar desde ese momento los neumáticos nuevos. En esta ocasión prácticamente todos salieron para ejecutar su vuelta, excepto obviamente Esteban Ocon, que ya no estaba activo en la sesión, y también Yuki Tsunoda, que se iba a jugar todo en un solo intento. Los primeros tres pilotos en cronometrar fueron Antonelli, Russell y Hülkenberg. El más veloz fue Antonelli, el mejor de ellos fue Kimi, que plasmó el 1:31.178. Russell se quedaba a una distancia de 2 décimas y media. Necesitaba hacer otra vuelta y en esta ocasión con sus gomas nuevas. Por otro lado, se estaba cumpliendo la misma tendencia, con los McLaren siendo la referencia. En particular, Oscar Piastri mantenía ese paso firme, porque cuando pasó por la línea de meta se llevó el 1:30.454, a una décima de Norris y a 724 milésimas del W16 de Antonelli. Hamilton seguía sufriendo y bastante, de hecho abortó su primer intento, se fue directamente a los boxes. Mientras tanto, Leclerc sí conseguía cronometrar, se colocaba tercero a 6 décimas de Piastri. Todavía estaban muy lejos de los MSL39. Conforme pasaba el tiempo era más que claro que esa pelea por la primera posición iba a ser de un solo equipo, o por lo menos eso se creía. Una vez más, los participantes de la Q3 se iban a decidir en los últimos segundos. Mercedes fue quien ejecutó sus vueltas con sus dos pilotos, una vez más siendo los primeros. Tanto George como su compañero de equipo mejoraron lo suficiente para afianzarse a la Q3. La igualdad en la zona media era inmensa. Los que estaban sufriendo bastante para encontrar esas décimas curva a curva y no quedar eliminados aquí eran los RB21. Y lo que llamaba poderosamente la atención es que esto se estaba dando con neumáticos nuevos, tanto para Verstappen como para Tsunoda. Al final, los de Horner pasaron apenas 19ª posición. La parte positiva evidentemente era el regreso de los dos Red Bull en la Q3, porque ya nos habíamos acostumbrado a ver solamente a uno en esa instancia. Yuki estaba haciendo un gran trabajo. Los eliminados fueron Doohan, Hadjar, Hülkenberg, Alonso y Ocon. Hasta ese momento no habían sorpresas en cuanto a los descartados, pero es muy importante hacer una mención especial, y es que el Alpine de Gasly estaba haciendo una tercera posición a solamente 189 milésimas de Piastri, un avance gigantesco para los de Flavio Briatore. Doohan se queda al filo de la pelea de puntos y Gasly en el duelo inicial, una gran ejecución del equipo francés.
Llegamos al momento más importante del día, la definición de la Q3, en donde, como ya sabemos, habían dos favoritos para llevarse la primera posición. Una vez más se daba la división entre la estrategia de neumáticos usados y nuevos para el primer giro. Los dos W16 tenían nuevos, los dos Red Bull usados al igual que los dos Ferrari. McLaren estaba en la misma situación en cuanto a las gomas, solamente Mercedes iba a ejecutar dos intentos con neumáticos nuevos. Los RB21 fueron los primeros en la fila en esta ocasión, abriendo giro, pero no estaban siendo nada competitivos, yendo en contra de la tendencia que se había visto en los grandes premios anteriores, en donde Verstappen, a pesar de las dificultades, conseguía exprimir algo más de su monoplaza. En esta ocasión no fue el caso. Los tiempos de la creación de Pierre Gasly fueron muy elevados, 1:31.637 de Tsunoda, y de hecho él estaba superando al neerlandés en este caso, que se había quedado a 420 milésimas, y de inmediato comenzaron a cerrar su vuelta todos los demás pilotos. George Russell conseguía exprimir hasta lo último de su W16 consiguiendo un gran crono, 30.364, lo que era impresionante. Hasta ese momento Antonelli había quedado a 1.1 segundos, no había nadie cerca para ese momento, para que nos demos una idea de lo lejanos que estaban también los Red Bull, porque Verstappen se había quedado a 1.6 segundos. Los Ferrari cerraban vuelta, pero también quedaban muy lejos. Leclerc a 1 segundo con 122 milésimas y Hamilton 1 segundo con 177 milésimas. Inmediatamente cerró su giro Piastri, superando al tiempo del británico. El australiano se quedaba con el 1:30.233, aunque había peligro de que su compañero de equipo le quitara esa primera posición provisional. Esto no sucedió porque de hecho Lando se quedó tercero, no pudo superar el tiempo de Russell y se quedaba a 163 milésimas. Todos los pilotos se fueron a los boxes para montar las gomas nuevas, esperando el momento adecuado para poder ejecutar el último intento, y mientras esto sucedía se anunciaba la eliminación de dos vueltas en concreto, la de Hamilton y la de Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes se había ido largo en la curva número 1 y Hamilton en la curva número 13. El orden provisional era Piastri siendo la referencia en primera posición, seguido de Norris, Leclerc, Tsunoda, Gasly, Sainz, Verstappen, Antonelli y Hamilton. A falta de 3 minutos con 30 segundos los corredores se formaron en el pit lane, esperando ya para poder ejecutar ese último intento. Neumáticos nuevos para todos. La evolución del trazado era evidente. Kimi Antonelli abrió la primera vuelta y estaba haciendo récord personal del primer sector, mejorando de hecho la referencia en ese primer momento, pero Russell mostraba de inmediato el potencial, haciendo récord absoluto del primer sector y siendo contendiente firme por esa primera plaza sorpresivamente. Los 10 contendientes se encontraban en vuelta y de inmediato cerró su giro Russell, concretando el 1:30.009. Su compañero de equipo, Kimi Antonelli, también había ejecutado un gran giro, 2 décimas de diferencia, era segundo, a falta de lo que pudieran llegar a mostrar los Ferrari, los McLaren, Red Bull, el Alpine de Gasly y el Williams de Sainz. Poco a poco se fue definiendo el orden final. Leclerc de hecho pudo hacer un mejor tiempo que el mismo Antonelli, quedando a 166 milésimas de Russell, pero quien se enfilaba como el gran favorito hasta ese instante era Piastri todavía. Récord personal del primer sector, récord absoluto del segundo. Era interesante ver cuánto podía llegar a recortar y concretó el 1:29.841. Russell se quedaba menos de 2 décimas y Leclerc, a pesar de que exprimió al máximo su SF25, se quedó a 334 milésimas, pero es una tercera plaza con sabor a gloria para los italianos. Por otro lado, Lando se conformaba con la sexta posición de salida, a 426 milésimas de su compañero. Sucede que cometió un error en la curva número 1, no pudo recuperarse y con esto cumple con la tendencia de que siempre comete errores en los momentos más importantes. Los Red Bull tampoco llegaron a mejorar demasiado. Verstappen se quedó a 582 milésimas, un medio segundo que sorprendió muchísimo. La parte positiva para el neerlandés es que se quedó solamente un puesto por detrás de su rival directo, lo que le da esta posibilidad de control de daños. Pierre Gasly, por otro lado, materializó
una sorpresa mayúscula. Consiguió que su Alpine quedara en la quinta plaza, por delante de un MSL39, los dos RB21 y de un Ferrari. Hamilton tuvo una clasificación desastrosa. En la 10ª posición se queda Sainz, que por cierto, al final de todo, se hizo oficial la penalización en contra de Russell, pero también de Antonelli. Esto se debe a la salida ilegal que te había mencionado en la calle del pit lane, un puesto de sanción para los dos W16. Por lo tanto, esta es la parrilla de salida actualizada para el Gran Premio de Bahrein que nos espera mañana. Será una lucha encarnizada en la parte superior de la parrilla. Piastri contra Leclerc, pero al mismo tiempo Russell estará peleando contra ellos. Un gran potencial del W16. Norris obligado a remontar junto con Verstappen. Tendremos espectáculo en todas las zonas de la parrilla. Estos son los horarios para mañana, el evento principal, la carrera que se desarrolla en Shakir. Pon mucha atención para que no te pierdas de absolutamente nada. Recuerda, si te gustan este tipo de resúmenes, regálanos tu like, eso nos ayuda bastante. Suscríbete para que siempre estés bien informado y sepas cuando publicamos nuevo video. Yo me despido, te agradezco mucho por haber visto todo hasta el final y nos vemos mañana con el resumen del Gran Premio de Bahrein.